Muy bien, vamos a la palabra del Señor esta mañana y en el contexto de lo que este fin de semana estamos teniendo como fiestas patrias, quiero compartir este mensaje que se titula Reclamando la nación para Dios. Reclamando la nación para Dios. El libro de Isaías capítulo 65, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente nos enseña lo siguiente. Dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Note lo que Dios está hablando a través del profeta Isaías. Sigue diciendo, estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Qué tremendo, ¿no? Dios haciendo esta reflexión acerca de las naciones y dice, aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. ¿Sabe? Con este texto podemos ver cómo las naciones pueden darle la espalda a Dios. Las naciones pueden cerrar sus oídos a Dios. Dios levantándonos las manos y diciendo, aquí estoy, nación, país, aquí estoy, necesitas ayuda, aquí estoy. Necesitas buscarme, aquí estoy. ¿Sabe? Las naciones pueden darle la espalda a Dios y en lugar de Dios y abrirle la puerta a Dios y entregarle su corazón a Dios, pueden entregar la tierra al mal y a todo lo que el mal trae como decadencia espiritual y moral. Pero sabe, como iglesia, usted y yo, como pueblo de Dios, usted y yo, estamos llamados a reclamar nuestra nación para Dios. Nuestra nación no le pertenece al mal, nuestra nación no le pertenece al narcotráfico, nuestra nación no le pertenece a los brujos, nuestra nación no le pertenece a la delincuencia organizada, nuestra nación no le pertenece a los tentáculos del mal que se propagan de diferentes maneras y en diferentes expresiones. Nuestra nación le pertenece a Dios. Y cada vez que Dios está levantando su voz, la iglesia tiene que responder. Por eso, cuando vemos al cuadro de Isaías 65, de Dios diciéndole a un país, quiero ayudarte. De Dios diciéndole a un país, quiero que me busques. De Dios diciéndole a un país, aquí estoy, nación, escúchame. ¿Sabe? Nosotros necesitamos ante ese cuadro de una sordera espiritual, necesitamos venir como iglesia y decir, Señor, haz que Honduras, haz que esta nación vuelva a escucharte, vuelva a reconocerte. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así que necesitamos reclamar a nuestra nación para Dios. ¿Cómo puede la iglesia reclamar la nación para Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos entrar en esa dimensión que no la ven los periodistas, que no lo ven los que hacen las leyes, esa dimensión que no la ven los que están operando en justicia, esa dimensión que no la ve ningún sector de la sociedad, solo la puede ver la iglesia? La iglesia, ¿cómo es que la iglesia puede reclamar la nación para Dios? ¿Sabe? Hay algunas porciones bíblicas a lo largo de la escritura y quiero resumir esta respuesta en tres partes. Número uno, cumpliendo su rol profético. Si la iglesia realmente ha de anhelar ver Honduras para Cristo, transformada, cambiada, redimida,
restaurada de tanto despojo, de tanto latrocinio histórico, de tanta vergüenza, de tanta pobreza, de tanta corrupción, de tanto desvío, de tanta inmoralidad. Si la iglesia alguna vez quiere ver a su patria entrar en los caminos de la justicia de Dios, tiene que cumplir su rol profético. La iglesia no puede limitarse a ser una asociación de hermanos de buena voluntad y de buenas intenciones, reunidos para nuestros intereses domésticos y personales, y sonreír entre nosotros y cantar el poderoso Israel de vez en cuando con un saltito por ahí. No podemos resumir la vida cristiana en eso. ¿Sabe? Nosotros tenemos que cumplir el rol profético que Dios nos ha dado para este país. Usted y yo estamos puestos como reyes y sacerdotes sobre este país, y estamos para oficiar el oficio profético sobre esta nación. Tenemos que ponernos las vestiduras del sacerdocio que Dios nos ha dado e impartirlo sobre esta nación. Dígale que está a su lado: tú y yo somos profetas en este país. Es que pensamos que el profeta es una persona, es una señora, ¿verdad? Es un abuelito, no sé, que se subió a alguna montaña por ahí, ¿no? Cada uno de nosotros, lavados por la sangre de Jesucristo, tenemos un rol profético en este país. Y una de las grandes enseñanzas bíblicas al respecto de esto es lo que hizo el profeta Jonás, reclamando para Dios una ciudad llamada Nínive. Jonás capítulo 3 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Y note las palabras que le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Nínive estaba perdida, estaba extraviada, estaba en un estado decadente. Era una sociedad distanciada, endurecida, enfurecida con Dios, desobediente a Dios. Y Dios comisiona a un hombre que en el primer acto, conocido por todos, no quiso obedecer a Dios. Se montó en un barco saliendo hacia otra dirección. Dios tuvo que tratar con él. Y aquí viene otra vez el Señor, en segunda vez dice esta palabra, y le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás dice: se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era muy grande, ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces, dice el versículo 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dios envió a Jonás como un ente profético sobre esa tierra para decirles: escuchen, Dios va a destruir esta nación. Dios va a castigar esta ciudad. Dios va a ejecutar su justo juicio sobre cada acto de desobediencia. Nínive será arrasada. ¿Sabe? Este es el papel de la iglesia, es la representación de la iglesia hablándole a su tierra, de la iglesia lanzando el mensaje del cielo a su propia parcela donde lo vio nacer. Es la iglesia moviéndose entre las calles, entre los diferentes círculos de la sociedad, entre los diferentes asuntos que nos toca interactuar constantemente. Es la iglesia caminando
caminando, anunciando que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que tiene mucho amor, un amor que espera, un amor que es misericordioso, pero que también es fuego consumidor sobre el pecado. Y ahí está Jonás proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive, atención, miren lo que es reclamar una nación para Dios, lo que es reclamar una sociedad para Dios. Cuando en la iglesia realmente se vuelve en su rol profético, hay una sanidad que viene automáticamente. Dice que en Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Extraordinariamente, una sociedad sorda, una sociedad que no quería nada con Dios, ahora están volviéndose a Dios, creyendo al Señor, proclamando ayuno. Y dice: y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y, atención, acto extraordinariamente admirable de un gobernante, se despojó de su manto. Él sintió vergüenza, sintió confrontación, sintió que lo hirió la voz de Dios en esa oportunidad. Y dice: se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes. Ya no era nada más un movimiento de la comunidad. Ahora los gobernantes, los que estaban en la autoridad, estaban siendo desafiados en su espíritu para hacer esta proclama. Y dice: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¡Qué poderoso! No es el profeta Jonás el que está diciendo esas potentes declaraciones, es el rey de ese país que siente la urgencia de que Dios está reclamando su tierra, Dios está reclamando sus habitantes, Dios está reclamando su gente, Dios está reclamando al pueblo para su gloria. Y está este hombre diciendo: ¿quién sabe? Quizás Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y el versículo 10, cuando Dios vio sus acciones, dice que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Iglesia, tenemos que cumplir nuestro rol profético. La sociedad necesita escuchar que el pecado es pecado y ofende a Dios. La sociedad necesita escuchar que hay que regresar de nuestro mal camino. La sociedad necesita escuchar el mensaje del cielo, necesita escuchar el evangelio, llamándolos al arrepentimiento, volviendo de sus malos pasos, regresando de sus errores y sus equivocaciones, de sus ofensas contra Dios. El profeta Jonás reclamó a Nínive para Dios, comunicó el mensaje del cielo, llamó al arrepentimiento hasta ver a toda la nación regresando a sus pies. Tenemos una responsabilidad con este país. No la va a hacer el Congreso, no la va a hacer los jueces, no lo van a hacer de casa presidencial, no lo va a hacer ni el Ministerio Público, no lo va a hacer la Embajada de Estados Unidos, no lo va a hacer la OEA, no lo va a hacer Naciones Unidas. Solo la Iglesia de Jesucristo es la llamada a profetizar sobre su tierra. ¿Cuántos profetas del cielo hay aquí esta mañana?
Veo algunos que no saben que Dios los ha comisionado. Dile que está a tu lado, tú y yo somos profetas en esta tierra. Profetas en esta tierra. Número 2, ¿cómo puede la iglesia reclamar la nación para Dios? Número 2, levantándose en intercesión. Rol profético más intercesión es una dinamita. Es el poder del cielo actuando, levantándose en intercesión. Iglesia, nosotros necesitamos tomar en serio la vigilia del Señor. Necesitamos tomar en serio estar en las cortes celestiales, tocando las puertas y el trono de Dios en oración. Necesitamos tomar en serio ir al cuarto secreto de guerra espiritual y de oración. Necesitamos recuperar y reclamar nuestra nación desde la posición de la intercesión. La iglesia tiene que volverse al Señor. El Señor mismo está instruyéndolo. Y sabe, Isaías nos recuerda esto de manera maravillosa. Versículo 6 y 7 del capítulo 62. Esa Jerusalén estaba perdida, estaba extraviada de manera extraordinaria. Había dado la espalda al Señor, pero dice: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos, dice, orarán continuamente, día y noche. ¿Qué van a hacer ellos? Orarán continuamente, día y noche. Los centinelas que son intercesores, puestos en las murallas de la ciudad, esa ciudad perdida, esa ciudad de pecado, esa ciudad completamente en desobediencia hacia Dios. Pero dice el Señor: yo he puesto un equipo que está ahí en las murallas, son los centinelas. Ellos van a estar orando continuamente de día y de noche. Y esta es la instrucción de Dios para los centinelas, para los intercesores. Les dice: no descansen. No descansen. Es que la tierra tiene que ser reclamada. El país tiene que ser reclamado. Las familias tienen que ser peleadas en batalla. Hay invasores que vienen a robar, a matar, a destruir la cosecha de la familia, la cosecha de la sociedad, el fruto del trabajo de la iglesia. Están invadiendo nuestra nación con una serie de cosas que roban, matan, destruyen. Pero la instrucción a la intercesión es: no descansen. Ustedes que dirigen sus oraciones al Señor, no descansen. Es la primera instrucción, porque intercesores están reclamando la propiedad del Señor. Y número 2, le dice esa instrucción: no le den descanso al Señor. Wow. Él mismo les está diciendo: no me dejen descansar a mí. No me dejen descansar a mí hasta que termine su obra. Este país, Dios tiene una obra que terminar todavía en ella. Y sabe, desde la posición de rodillas en intercesión por este país, tenemos que estar ahí intercediendo sin darle descanso al Señor hasta que Él termine su obra, hasta que haga, dice, que de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Sabe, el Señor tiene planes para nuestro país. Hemos escuchado, yo desde niño vengo escuchando que Dios tiene planes para este país, que Dios tiene un propósito para este país. Sabe, la iglesia tiene que volver a levantarse en intercesión hasta que la obra de Dios sea transformada, completada, realizada, hasta que haga de Honduras el orgullo de los hijos de esta nación, hasta que nos convierta en esa obra maestra que Él ha pensado para este país. Desde la intercesión nosotros reclamamos la nación de manos del pecado, de manos de las
de los tentáculos del infierno, de manos de la delincuencia. La reclamamos para Dios, de manos de los agoreros, de manos de los que están metidos en el narcotráfico, tratando de doblegar las familias de este país. Tenemos que reclamarla en intercesión, orando que se quiebren todas esas estructuras de mal, que se rompan todos esos caminos de perversión que recorren las costas, los valles y las montañas de este país. Que vaya el Señor destruyendo toda obra de iniquidad hasta que la obra sea terminada. Los intercesores están reclamando a Jerusalén para Dios y sus propósitos. Y ellos no iban a descansar hasta que algo sucediera en su ciudad. Yo te digo, ¿cuántos quieren que algo suceda en este país? Algo de Dios sucede en esta nación. Pues no le des descanso. Tienes que orar, interceder, iglesia. Tienes que meterte en ese maravilloso papel que Dios te ha dado. Por eso, y vuelvo a sumar aquí, estamos levantando un movimiento de intercesores en esta iglesia. Anótate, por favor. Si tú eres del centinela que no quiere darle descanso al Señor, anótate. Número 3, y termino con esto. ¿Cómo puede la iglesia reclamar la nación para Dios? Número 3, proclamando que Jesús es el Señor. ¿Cuál es la tercera de las respuestas? Decimos, proclamando que Jesús es el Señor. Si hay algo poderoso que remueve hasta el último rincón del infierno, es cuando una generación se levanta para proclamar el señorío de Jesucristo, el señorío del Señor, declarándolo en todas las áreas de la sociedad. Jesús es el Señor. Vamos al trabajo y reconocemos que Jesús es el Señor. Estamos en el campus universitario recibiendo clases, pero reconociendo que Jesús es el Señor. Estás cumpliendo una función pública en alguna oficina de gobierno, pero reconociendo que Jesús es el Señor. Estás en medio de tu vecindario y en tu casa se sabe que ahí Jesús es el Señor. No hay nada más poderoso que pueda anunciarle a esta tierra que le pertenece a Dios, que le pertenece al cielo, que le pertenece a aquel que derramó su sangre por nosotros. La iglesia reclama a un país cuando se decide proclamar que Jesús es el Señor. Hechos 17, versículo 6 nos relata brevemente esto. Y dice, los que trastornan al mundo, este era el reporte que estaban llevando, andan por la ciudad, gritaron. Había toda una persecución contra Pablo y los discípulos de Jesucristo en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica necesitaba de Jesucristo. Tesalónica necesitaba de Dios. Era una ciudad que estaba sumida en el pecado, pero llegaron los que trastornaban el mundo y las autoridades, los que de alguna manera gobernaban en ese entonces, los estaban viendo, los estaban siguiendo, los estaban vigilando y los habían descubierto que esos que trastornan al mundo andaban por Tesalónica. Ellos estaban desesperados y fueron a la casa de Jasón y dice, y Jasón los tiene alojados en su casa. Esos, mire cómo los catalogaban, son unos traidores porque andan diciendo que el rey es Jesús y no ¿quién? Y no el César. Toda la pleitesía era para el César. Todo el dominio era para el César. Toda la honra era para el César, pero una generación se levantó caminando por las calles de esa ciudad diciendo, Jesús es el Rey y es el Señor.
y las tinieblas comenzaron a tambalearse. Los gobiernos de ese momento comenzaron a tambalearse. Las estructuras de poder de ese momento comenzaron a tambalearse, porque había una generación que estaba rendida completamente al gobierno de Jesús, al señorío de Cristo. No había nada que podía traspasar esa cobertura en sus vidas. Era la maravillosa encomienda del cielo de proclamar a aquel que había resucitado, de aquel que había vencido las tinieblas. Ellos estaban entregando su lealtad, su adoración, su servicio, sus vidas, sus familias, sus propiedades. Todo estaba bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Cuando los que gobiernan son los hombres, cuando la lealtad es para los hombres, cuando el reinado es para los hombres, la sociedad se descompone, la sociedad se desordena, la sociedad se hunde en el pecado, en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos. Pero cuando nos rendimos a Jesucristo, la sociedad cambia, el estilo de vida cambia, lo que está gobernando y reinando, algo tiene que pasar, porque Jesús es el que está sentado en el trono de esa ciudad. ¿Sabe, iglesia? Nosotros estamos llamados a proclamar en este país que quien gobierna, que quien reina, que quien domina, que quien está sentado en el trono no se llama de un nombre de hombre o mujer, es el nombre de Jesucristo, el que reina sobre este país. Y que no es el interés de un ser humano el que regirá los destinos de esta nación, es el interés del cielo. Los trastornadores reclamaron a Tesalónica para Dios, declarando que Jesús era el único Rey y Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros declaramos que Jesús es el Señor, estamos llamando a todos los hombres a vivir en obediencia a Jesucristo. Estamos llamando a toda persona, a niños, hombres y adultos y ancianos, a vivir bajo la obediencia del señorío de Cristo. Estamos convocando a toda la sociedad, ahí donde ninguna esfera de nuestra vida queda fuera del gobierno de Jesucristo, rompiendo el pluralismo, el politeísmo que carga esta sociedad, el paganismo que gobierna esta sociedad, el humanismo que gobierna esta sociedad, las filosofías que gobiernan esta sociedad. Es en el nombre del único Señor que vamos a desafiar a todos los poderes, a todas las ideologías, a todas las corrientes de pensamiento. Es en el nombre de Jesús que se derrotan los mitos, se derrotan las filosofías humanas y toda visión del mundo que no lo reconoce como Señor. La iglesia lo enfrenta declarando: Jesús es el Señor. Hoy reclamamos a Honduras bajo el señorío de Jesús, y en su nombre trastornaremos este país con su vida, con su poder y con su mensaje. ¿Dónde está la iglesia que quiere ver a Honduras bajo el gobierno de Jesucristo? Póngase de pie, por favor. Aleluya. 203 años, ni un día más sin el gobierno de Jesucristo. Levante sus manos pensando en los 4 costados de este país, en los 4 puntos cardinales de esta nación, y diga: Señor, tú eres el Señor. Te proclamamos, Señor, sobre los cielos. Te proclamamos, Señor, sobre la tierra. Te proclamamos, Señor, en las aguas. Te proclamamos, Señor, en las montañas. Te proclamamos, Señor, en los valles de este país. Hoy, Jesús, al igual que aquella generación de locos en Tesalónica, hoy también nosotros somos los que andamos diciendo que el Rey solamente es Jesús, que el Rey solamente es el que reina sentado en su trono, el único que gobierna los destinos de este país, quien lo ha comprado
comprado con sangre preciosa, lo ha reclamado desde el Calvario. Honduras me pertenece, Honduras y sus habitantes me pertenecen. Señor, hoy venimos a recordarnos a nosotros mismos: somos la iglesia militante, somos la iglesia que camina, somos la iglesia que proclama, somos la iglesia que intercede. Oh, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si volvemos a levantar esa oración cantada al Señor y le decimos: Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Como Jonás, queremos ir a la ciudad, queremos proclamar en esta ciudad tus palabras, tus juicios, tus decretos, tus verdades. Señor, queremos anunciarle a este mundo y particularmente a nuestra patria Honduras que tienen que regresar a ti, que tienen que volverse del mal camino, que tienen que volverse de todo camino de violencia que hay en sus manos, que se regresen a Dios con fuerza, que se vistan de silicio, que se arrepientan de todo mal camino. Y Señor, que tú nos veas desde el cielo y que apartes de nosotros, Señor, ese mal y esa consecuencia que había sido ordenada por causa de nuestros malos procederes. Señor, queremos escucharte esta mañana diciéndonos: no descanses, no descanses, iglesia, no descanses dirigiendo tus oraciones al Señor, no descanses hasta que veas algo sucediendo, no descanses hasta que la obra sea transformada, sea hecha, sea realizada, sea finalizada. No descanses, iglesia. Honduras está en proceso de transformación, pero no descanses hasta que veas la obra final del Señor, hasta que Honduras sea el orgullo de sus habitantes. Padre, esta mañana nos comprometemos a ser la iglesia que esta nación necesita. Quítanos, Señor, esa tibieza, esa comodidad, y haznos volver a nuestro papel, haznos volver a nuestra acción y trabajo, haznos volver a nuestro sacerdocio en esta tierra. Te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesús. Y esta iglesia dice amén y amén. Gloria al Señor, gloria a su nombre.